Buenos días niños, vamos a ver ahora el curso de personal social. El versículo de la semana dice, dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia porque serán satisfechos. También dice, den ustedes sus limosnas de lo que está dentro y así todo quedará limpio. Vamos a continuar con las culturas pre-incas. La primera que desarrollamos fue Caral, después Chavín. Ahora vamos a trabajar la cultura Paracas. Su ubicación. Su ubicación y desarrollo fue en la bahía del Valle de Chincha, en Ica. Miren, ve, aquí en el mapa pueden ver primero es toda esta zona de aquí. Y si lo vemos más pequeño, en esta parte de aquí, ¿no? Principalmente. Esta es la parte de la península de Paracas, en Pisco. Vamos a ver que fue descubierta por Julio César Tello. ¿Tú recuerdas que Julio César Tello fue considerado el padre de la arqueología peruana, ya que hizo muchos descubrimientos y trabajó mucho por el Perú? Vamos a ver ahora. Dice que tuvo dos periodos. ¿En qué consistió? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En el primer periodo se caracteriza porque cuando enterraban a sus muertos, lo hacían en unos cementerios así que tienen esta forma que les estoy mostrando, en forma de copa invertida, ¿no? Miren, aquí pueden ver. Así enterraban a sus muertos. Los ponían en fardos funerarios y ahí los guardaban. Y en Paracas Necrópolis tuvieron otra forma de enterrar a sus muertos. Los entierros se hacían en fosas rectangulares, como puedes observar aquí. Mira, ahí también colocaban igual sus muertitos que eran envueltos en mantas y eran llamados los fardos funerarios. Vamos a ver después. Dice, organización social. Era una sociedad teocrática, quiere decir gobernada por sacerdotes. Mira, ve, los sacerdotes estaban en la cima, ellos eran los que gobernaban. Luego venía la nobleza guerrera. Finalmente, en la base de la pirámide estaba el pueblo, tanto los agricultores, pescadores, orfebres y artesanos. ¿Ya? Entonces era una sociedad gobernada por sacerdotes. Mira, los nobles tenían la cabeza media alargada. Después vas a saber por qué. ¿Cuáles eran sus manifestaciones culturales? Su economía dependió básicamente de la agricultura y la pesca, ya que era una cultura que se desarrolló en la costa, estaban cerca al mar, es decir, por ello podían sacar peces del mar y también sacar mariscos. También se dedicaron a la agricultura. La mayoría, o bueno, todas las culturas pre-incas tuvieron como base de su economía la agricultura, porque eso les daba lo que podían comer. Vamos a ver ahora, en textilería, sus tejidos se encuentran entre los mejores del mundo. Utilizaron el algodón y la lana de camélidos, combinando diferentes colores. Mira, observa qué bonito hacían sus mantos. Por eso son considerados como uno de los mejores textileros del mundo. Técnicas médicas. Destacaron en sus conocimientos de medicina. ¡Wow! Tenían un gran desarrollo de técnicas médicas. Uno de ellos eran los fardos funerarios. Vamos a ver qué eran los fardos funerarios. Dice, eran muy respetuosos de sus muertos. Por eso, las momias serán colocadas de cuclillas o posición fetal. Mira, están sentaditos aquí. Como el feto que está dentro de su mamá, de la misma forma colocaban a sus muertos. Sentaditos así en una canasta. Con muchas ofrendas. Aquí tenían ofrendas y estaban envueltos con muchos mantos de la siguiente forma. Eso eran los fardos funerarios. Entonces eran las momias que estaban envueltas en muchos mantos y eran colocadas sentaditas en una canasta. Vamos a ver qué eran las trepanaciones craneanas. Atiende bien a esta parte porque es lo que tú vas a exponer. Dice, es decir, realizaron operaciones al cráneo.
Mira cómo operaban el cráneo. ¿Y cómo lo hacían? Reemplazaban las zonas dañadas con láminas de metal. O sea, cortaban un pedazo de hueso y lo reemplazaban con un pedazo con una lámina de oro, utilizando cuchillos muy filudos de un tipo de piedra que se llama obsidiana. Y chicha como anestesia. Como la persona iba a gritar de dolor, porque es muy doloroso que alguien te corte el hueso de la cabeza, entonces ¿qué hacían? Le daban chicha de jora para que así medio mareadito no sienta tanto el dolor. Entonces recuerda, mira, las trepanaciones craneanas eran operaciones al cráneo para reemplazar la parte dañada de su cabeza. Y le ponían una lámina de oro. Esto lo hacían con cuchillos muy filudos y para que la persona no sienta tanto dolor lo anestesiaban con chicha de jora. Missy, ¿cómo pueden saber eso si esto ya pasó hace muchos años? Pues han encontrado los cráneos y los cráneos están así con huecos, con perforaciones. Luego están con láminas de metal y el hueso se ha unido a lo que es la lámina de metal y eso es porque la persona sobrevivió. Mira, ve, observa aquí cómo la lámina de metal cubrió este hueco que le habían hecho y se pegó, se adhirió, formó como un callo ahí en todo alrededor. Entonces, eso quiere decir que la persona sí subsistió, sí vivió después de la operación. ¿Cuál es la otra técnica médica? Mira, la primera eran los fardos funerarios, que eran sus muertos que eran enterrados, envueltos en muchos mantos. Las trepanaciones craneanas eran las operaciones hechas al cráneo. ¿Y las deformaciones craneanas qué son? Consistía en las deformaciones de la cabeza, a las que el grupo aristocrático se sometía con fines estéticos. Entonces, mira, ve, los nobles, los que tenían más poder, se ponían estas tablillas de esta manera y la cabeza, mientras iba creciendo, se iba alargando de esta manera. Entonces las personas que eran de la nobleza, los que tenían mucho poder, tenían la cabeza alargada. Aquí podemos observar, mira, al niño le han puesto ahí las tablillas para que su cabeza vaya creciendo en esta forma que ustedes pueden ver aquí. Vamos a ver ahora con respecto a la cerámica. ¿Cómo era la cerámica? Era polícroma, es decir, tenía varios colores. Su forma era globular. Tenía dos picos rectos unidos por un asa puente. Mira, forma globular, o sea, media redondeada. Tenía dos picos aquí y un asa puente. Aquí también, dos picos, un asa puente, forma globular. Dice que tenía figuras felinas. Mira, observa. Vamos a ver ahora entonces cuál es la actividad. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a copiar la clase en tu cuaderno de personal social. Después de esto te voy a dejar 2 diapositivas y ahí vas a poder copiar la clase de personal social. El segundo aspecto es realiza tu exposición acerca de las técnicas médicas que realizaron en la cultura Paracas. Esto todavía para el martes 2 de noviembre. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a explicar? Vas a explicar cuáles eran las 3 técnicas médicas. Los fardos funerarios, las trepanaciones craneanas y las deformaciones craneanas. Tienes que explicar cada una de ellas. Tienes que explicar qué eran los fardos funerarios, cómo enterraban a sus muertos, estaban envueltos de qué, cómo estaban sentados en posición fetal. Tienes que explicar. Esto está en la clase. ¿Ya? Tienes que explicar paso a paso cómo hacían. Luego tienes que hablar acerca de las trepanaciones craneanas. Tienes que decir que eran operaciones al cráneo, que hacían para reemplazar la parte que estaba dañada con una lámina de metal. Estas operaciones las hacían con cuchillos filudos de un tipo de piedra que se llama obsidiana, y para que la persona no sienta tanto dolor le daban chicha de jora. También tienes que explicar acerca de las deformaciones craneanas que lo usaban las personas de la nobleza, de la aristocracia, que ellos hacían así su cabeza con fines estéticos para que se vean más elegantes, ¿no? Entonces ellos hacían
alargar el cráneo para que tenga esta forma que puedes ver aquí. Estas 3 cosas tienes que explicar en tu exposición. ¿Ya? Vamos a ver a qué parte vas a copiar. Vas a copiar el título, pones la fecha, pones aquí la ubicación, el descubridor, que eran gobernadas por sacerdotes, que su economía estaba basada básicamente en la agricultura y en la pesca, que tenían los mejores tejidos del mundo. Dentro de las técnicas médicas estaban fardos funerarios, trepanaciones craneanas y deformaciones craneanas, y hablas un poco acerca de su cerámica. Eso vas a copiar en el cuaderno de personal social. Niños, muy bien, cuídense mucho. Recuerden enviar lo copiado también con dibujitos. Puedes imprimir o puedes dibujar. Si dibujas, tienes más nota. Pero siempre tienes que mandar la tarea a tiempo, ¿ya? Antes de las 5. Muy bien, niños, cuídense mucho. Chau, chau.